Descubierto el amor. La inesperada transformación de una secretaria que cambia todo en 30 días. La vida de Valeria giraba en un ciclo monótono: teclado, papeles y el eco incesante de un teléfono que nunca dejaba de sonar. Sin embargo, había algo más allá de esas 4 paredes grises del bufete de abogados donde trabajaba. En su corazón, un fuego genuino por el diseño gráfico ardía, un deseo que había llevado en secreto desde su infancia. Esa tarde, su mundo estaría a punto de tambalearse. Un encuentro casual con Jorge, un diseñador jubilado que visitaba el bufete para dar su perspectiva sobre un caso, encendería su vida en formas que nunca imaginó. Jorge, con su mirada sabia y su voz cálida, parecía ver más allá de la secretaria que todos conocían. Comenzó a hablarle del arte que se encuentra en cada rincón del caos, de cómo esa misma creatividad que Valeria había enterrado podía ser su salvación. Mientras las palabras de Jorge se entrelazaban con sus pensamientos, Valeria sintió un destello, el brillo de una vida que podía ser real. Un camino repleto de color y expresión se iluminaba ante ella, pero cada vez que imaginaba ese futuro vibrante, un murmullo interno la frenaba. La voz de su madre, una representación del sacrificio inquebrantable que había hecho para que su hija tuviera lo que ella nunca pudo. Valeria, ser secretaria es un privilegio, una estabilidad. No lo eches a perder, resonaba en su mente. Poco a poco, esa voz se entrelazaba con la duda. Sus dos mundos chocaban violentamente, la seguridad de lo conocido versus la libertad aterradora de lo desconocido. A medida que Valeria comenzaba a explorar su potencial con Jorge, la presión aumentaba. Viéndose envuelta en una propuesta de renovación de imagen para el bufete, el proyecto podría ser su gran descubrimiento. Con cada línea que trazaba, había una mezcla de emoción y terror. El aliento se le aceleraba. ¿Se atrevería a presentar su propia visión creativa? Al mismo tiempo, sabía que si su madre se enteraba, los reproches llegarían rápidamente como una tormenta. La lucha interna se convirtió en un ciclo vicioso. Anhelaba hacerla sentir orgullosa, pero también deseaba romper esas cadenas invisibles que habían limitado su vida por tanto tiempo. El dilema se intensificó cuando la presión de su madre, su trabajo y su pasión se hicieron insoportables. La cena familiar resultó ser el catalizador. En medio de la charla trivial sobre la vida diaria, su madre lanzó un comentario letal: «Nunca serás lo suficientemente buena si no sigues un camino seguro». Valeria sintió un nudo en el estómago. Esa frase retumbó en su mente mientras la tensión se acumulaba en su pecho. La liberación de sus sueños parecía un lujo inalcanzable. Cada vez que la idea de Jorge y lo que significaban ese amor y la creatividad para ella se presentaba, su mente recriminadora aparecía para cuestionar su valía. ¿Es justo dejarla atrás? ¿Qué pasaría si fracaso?, se preguntaba entre el sudor frío que comenzaba a invadirla. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el deadline aproximándose, la angustia creció a un nivel insoportable. Valeria estaba atrapada entre el deseo de expresarse y el peso de las expectativas familiares. Cada día que pasaba, su espíritu se sentía más dividido, desgarrado entre el amor que florecía con Jorge y el temor a decepcionar a su madre. La culminación de todas esas emociones opresivas la llevó al borde de un colapso emocional. Mientras contemplaba una hoja en blanco que necesitaba ser rellenada con sus sueños, se dio cuenta de que cada trazo que no hacía la separaba un paso más de su verdadera existencia. La pregunta latente se hizo imposible de ignorar. ¿Se atrevería a dejarlo todo atrás por un futuro incierto? Su corazón se debatía entre dos mundos, y el tiempo se agotaba. ¿Cuál sería el camino que elegiría Valeria en esta travesía hacia sí misma? La noche se cernía sobre la ciudad, y Valeria se encontraba en la penumbra de su despacho, la luz tenue de la lámpara revelando la hoja en blanco que había estado mirando por horas.
Las dudas se apoderaban de su mente, y aunque el proyecto del bufete era una oportunidad dorada, en su interior sentía que cada minuto que pasaba era una pérdida de tiempo. Recordó las palabras de Jorge resonando en su cabeza. El arte está en atreverte a ser tú misma, Valeria. Sintió un impulso repentino. ¿Era ahora o nunca? Con el corazón latiendo al ritmo de su resolución, tomó un lápiz y comenzó a esbozar. Las formas empezaron a emerger. Las ideas fluyeron sin la vigilancia de las voces críticas que la habían perseguido. Cada trazo se sintió como una liberación, un pequeño grito de autenticidad que se desbordaba en colores vibrantes y formas audaces. Tras horas de trabajo ininterrumpido, Valeria dio un paso atrás para observar su creación. La propuesta era todo lo que había soñado, un estilo que no solo renovaría la imagen del bufete, sino que también reflejaba quién era ella en esencia. Sin embargo, el brillo de su logro fue opacado por la sombra del miedo. Tantas noches de angustia la llevaron a un punto crítico. La presentación a los socios del bufete se aproximaba, y la posibilidad de fracaso era abrumadora. Al caer la tarde del día siguiente, Valeria se armó de valor y decidió presentar su propuesta. En el fondo de su mente, la voz de su madre aún resonaba, amenazando con eclipsar su triunfo. Se preguntaba si, al presentarse ante sus colegas, estaría traicionando el sacrificio de su madre. Pero la necesidad de ser vista y valorada, de compartir su autenticidad, comenzó a eclipsar esas dudas. El momento de la verdad llegó. Valeria se encontraba frente al grupo de socios del bufete, su presentación proyectada en la pantalla. Las miradas críticas de sus colegas la hacían sentir vulnerable, pero también excitada. Con cada palabra, compartió su visión, su pasión y su talento que había guardado por tanto tiempo. Algo dentro de ella se encendió. Se sentía libre. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Valeria contuvo la respiración, midiendo las reacciones de los socios. Uno de ellos, un viejo conocido de su madre, fue el primero en romper el silencio. Es un enfoque arriesgado, dijo con dureza. No estamos aquí para jugar, debemos mantenernos serios, ¿no creen? Las palabras de desdén la golpearon como un puñetazo. Por un instante, Valeria dudó, pero entonces recordó lo que había aprendido con Jorge. Cada crítica era una oportunidad de crecer. Enfrentó al socio con seguridad. La creatividad es el motor que nos impulsa a ser relevantes. No propongo renunciar a la seriedad, sino transformarla en algo que resuene con nuestros clientes. Se produjo un murmullo entre los presentes. Valeria mantuvo su mirada firme. Había hablado desde el núcleo de su ser. Finalmente, el socio asintió, no sin antes mostrar un leve destello de sorpresa en sus ojos. Podría ser interesante, dijo, dando paso a una discusión que la mantuvo con los pies en la tierra y el corazón acelerado. Cuando terminó la reunión, Valeria sintió que, aunque la lucha no había terminado, había dado un paso monumental hacia su verdadero yo. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, sus pensamientos volvieron a su madre. Su miedo al fracaso seguía latente. La noche se presentó, y las sombras de la incertidumbre se agrandaron. Valeria se encontraba en un cruce de caminos. Podía sentir la tentación de retroceder hacia la comodidad de los viejos hábitos, allí donde su madre la quería. Pero un descubrimiento inquietante la mantenía alerta. Había más en ella de lo que había creído. ¿Conseguiría encontrar el balance entre ser la hija que su madre anhelaba y ser la mujer que ella misma quiere ser? La respuesta se tornaba cada vez más clara, aunque el desafío aún la esperaba. ¿Sabría Valeria enfrentar a su madre y reivindicar su derecho a soñar en la próxima confrontación? Valeria se despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. Las luces del alba se filtraban por la ventana y el sonido lejano del tráfico la rodeaba, pero la quietud en su interior era palpable. La evaluación de su propuesta había generado un atisbo de optimismo, aunque también un torrente de emociones. La sensación de haber dado un paso importante en su carrera se veía ensombrecida por el enfrentamiento inevitable con su madre, quien siempre había tenido una visión precisa sobre su futuro. Mientras preparaba su café, reflexionaba sobre lo que realmente significaba ser ella misma. Era un lujo que había postergado en favor de complacer a otros. Recordó cómo, desde pequeña, sintió la presión de encajar en los moldes que su madre había fabricado.
¿Cómo sería su vida si eligiera seguir su propio camino sin miedo al juicio ajeno? Esa pregunta, aunque incómoda, comenzaba a adquirir respuestas en su mente. Decidió que tenía que analizar la situación desde otra perspectiva. La reunión de la noche anterior había despertado en ella no solo una voz, sino una necesidad de explorar múltiples dimensiones de su ser. Se sentó en su escritorio, esta vez con más confianza. Con un bolígrafo en mano, comenzó a anotar los logros que había conseguido y las cualidades únicas que la definían como profesional. Cada punto que escribía era un recordatorio de su capacidad y del potencial que aún no había explotado. Con el tiempo, desarrollar esa lista se convirtió en un ejercicio liberador. Valeria empezó a entender que su autenticidad no tenía que ser un gesto egoísta, sino un regalo a su entorno profesional. Ese era el mensaje que quería llevar a su madre. La vulnerabilidad que había sentido ante los socios del bufete se transformaba rápidamente en determinación. Quería mostrarle que ser auténtica no significaba ser menos seria, significaba ser finalmente más competente y segura. Estaba allí, en su despacho, cuando se presentó un mensaje inesperado en su teléfono. Era Jorge, preguntándole si podía reunirse para hablar sobre su desarrollo profesional. Su corazón se aceleró. La oportunidad de compartir sus progresos con alguien que comprendía sus luchas y aspiraciones la llenó de energía. Acordaron encontrarse en un café cercano. La conversación con Jorge fue catártica. Al compartir sus reflexiones sobre la reunión del bufete y su madre, se dio cuenta de que había un hilo conductor entre ambos desafíos: la autoaceptación. Jorge la animó a explorar su autenticidad en todas sus facetas, no solo en el ámbito laboral. Le mencionó que las mejores contribuciones profesionales surgen de una conexión genuina con uno mismo. Valeria salió del café sintiéndose renovada. Caminó por las calles con paso firme, visualizando una charla abierta con su madre. Iba a compartir sus descubrimientos y su nueva visión, la cual incluía no solo su carrera, sino su vida en general. La idea de una conversación sincera parecía aterradora, pero la emoción de ser finalmente quien era estaba por encima del miedo. Al regresar a casa, se sintió lista para enfrentar su historia familiar. Pero antes de poder tocar ese tema inminente, su madre apareció en la puerta. Con un gesto firme y decidido, Valeria supo que ese momento había llegado. Tenía una mezcla de valentía y nerviosismo que la llevó a cuestionar si estaba realmente preparada para desmantelar el muro de expectativas que había construido entre ellas. La posibilidad de un cambio significativo y de un diálogo honesto la mantenía alerta. ¿Lograría Valeria abrir el camino a una relación más sincera con su madre y al mismo tiempo reafirmar su propio camino? La respuesta parecía depender de ese primer paso en la conversación que estaba por venir, un instante que podría definir la nueva versión de ella misma. Valeria sintió cómo el aire temblaba a su alrededor cuando su madre cruzó el umbral de la puerta. El tiempo pareció dilatarse mientras sus miradas se encontraron. Con un suspiro profundo, dio un paso adelante, decidida a tomar la iniciativa. «¿Podemos hablar, verdad?», preguntó Valeria, esforzándose por mantener la voz firme. Su madre asintió, pero Valeria pudo ver la tensión en su cuerpo, una mezcla de curiosidad y defensiva. Había tanto en lo que necesitaban comunicarse, tanto que no había sido dicho en años. Comenzar esa conversación significaba abrir un nuevo capítulo, un capítulo que había evitado con tal intensidad durante su vida. Sentándose en el sofá, se tomó un momento para estructurar sus pensamientos. Recordó la libertad que había sentido durante su charla con Jorge. No quería que esta oportunidad se desvaneciera. La honestidad era su camino. «Quiero hablar sobre mi propuesta, sobre lo que significa para mí», comenzó, consciente de que cada palabra debería ser un paso hacia la sinceridad. Su madre la miró, confundida. «¿Pero realmente crees que es el camino para ti?». La pregunta fue un eco de los muchos años de críticas veladas y expectativas insatisfechas, y la urgencia de su respuesta la hizo temblar. Valeria podía sentir cómo su miedo intentaba apoderarse de ella, pero rápidamente lo reestructuró en determinación. «He estado haciendo algunas reflexiones. Quiero encontrar mi propio camino, no solo profesional, sino en todos los aspectos de mi vida. Estoy cansada de vivir bajo un estándar que no elegí».
Las palabras salieron de su boca con un peso que no había anticipado. Ella no solo estaba hablando de una trayectoria laboral, sino de la esencia misma de su ser. Su madre parpadeó, como si las palabras tuvieran un efecto paralizante en ella. Siempre he querido lo mejor para ti, Valeria, pero eso no significa que te esté empujando hacia algo que no te convenga. Solo, no entiendo por qué ahora te sientes así, respondió su madre, su voz llenándose de una mezcla de preocupación y frustración. Porque ahora estoy comenzando a entenderme a mí misma, replicó Valeria, sintiendo cómo el miedo se transformaba en empoderamiento. Reconozco que mi trayectoria no puede estar delineada por lo que otros quieren. Necesito explorar lo que significa ser yo. Estoy lista para asumir esa responsabilidad. A medida que esa declaración llenaba el espacio entre ellas, Valeria sintió que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. La conversación no se estaba volviendo más fácil, pero estaba tomando forma. Hablar sobre su autonomía fue como deshacer un nudo que la había mantenido atrapada. Su madre, todavía quieta, miraba con una mezcla de sentimientos conflictivos. «Esto es diferente, Valeria», dijo, su voz un susurro. «No es fácil aceptar que tus aspiraciones no son como las que tenía para ti. Y es difícil para mí aceptar que he vivido en función de esas expectativas», Valeria expresó, buscando la conexión entre ambas. «Podemos trabajar esto juntas. No necesito que renuncies a tus ideas, pero espero que puedas aceptarme como soy». Hubo un momento de silencio, fragrantemente tenso. La incertidumbre pesaba en el aire. Valeria deseaba que su madre entendiera que esta búsqueda de autenticidad no era una pérdida de compromiso, sino un profundo acto de amor hacia sí misma que también podría extenderse hacia su relación. La conversación se tornó más profunda, con su madre compartiendo partes de su propia vida, sus sacrificios y sueños sacrificados. Y Valeria, a su vez, escuchó con atención, interpretando que en este entorno de honestidad podían restablecer la conexión. Pero cuando la conversación tocó el punto de inflexión, Valeria se sintió vulnerable y expuesta, aún consciente de las adaptaciones que tendría que hacer. Cuanto más hablaban, más evidente era que el camino hacia la autoaceptación era largo y lleno de desafíos. «Esta conversación no será la única», sentenció su madre, un destello de determinación en sus ojos. «Debemos seguir hablando, Valeria, y debes estar dispuesta a enfrentar las repercusiones de estas decisiones». Valeria sintió un cosquilleo de nervios ante la promesa implícita de más conversaciones difíciles. La idea de tener que enfrentarse a su madre una y otra vez la desafiaba. Así empezó la transformación de Valeria, no solo dentro de una sala de reuniones, sino también en el ámbito más personal y profundo. Este nuevo camino prometía ser incómodo, pero liberador. Mientras ambas hablaban, un nuevo horizonte se delineaba, lleno de potencial y temores. Sin embargo, las sombras de las expectativas aún acechaban en los rincones de su mente. La pregunta que flotaba en el aire era si Valeria estaba realmente lista para enfrentar el verdadero reto, no solo redefinir su vida personal, sino también reconciliar su carrera profesional con este nuevo sentido de sí misma. Esa batalla estaba a punto de comenzarse en el contexto profesional, donde su autenticidad se pondría a prueba de la manera más cruda. ¿Podría mantenerse firme ante las adversidades que inevitablemente llegarían? La inquietante respuesta se acercaba, y Valeria sabía que podría ser más desestabilizadora de lo que jamás había imaginado. Mientras Valeria se acomodaba en la silla de su oficina, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando los papeles desordenados sobre su escritorio. La propuesta de proyecto que meses atrás había seguido como un autómata, ahora pesaba sobre ella como un recordatorio de que su vida laboral necesitaba un giro radical. Las palabras de su madre resonaban en su mente, marcando el compás del día. Debes estar dispuesta a enfrentar las repercusiones de estas decisiones. La rutina diaria comenzaba a parecerle una trampa, un ciclo incesante de tareas que no alimentaban su autoconocimiento ni su pasión. El eco de la conversación con su madre la impulsaba a reevaluar no solo sus aspiraciones profesionales, sino también su razón de ser en ese entorno. Cada correo que enviaba y cada reunión a la que asistía se convertían en un doloroso recordatorio de que no estaba siendo la arquitecta de su propio destino. A la hora del almuerzo, se encontró con Jorge en la cafetería.
Había algo en su manera de observarla que siempre le había resultado reconfortante. ¿Todo bien?, le preguntó él, inclinándose levemente hacia ella, como si el mundo exterior se desvaneciera en la brecha entre sus miradas. Valeria sonrió, pero sabía que el brillo de su mirada no reflejaba la verdad interna que apenas comenzaba a entender. «He estado pensando en lo que realmente quiero hacer aquí», confesó Valeria mientras removía su café. Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas, desbordando su mente sin advertencia. «¿Qué quieres decir?», inquirió Jorge, sus ojos iluminándose con curiosidad. Titubeó, buscando las palabras adecuadas. «Es como si estuviera atrapada en un molde que no me encaja. Quiero explorar algo más que simplemente cumplir con las expectativas que otros tienen de mí». Una chispa de reconocimiento se encendió en la profundidad de sus ojos. «Tienes talento, Valeria. No dejes que nadie te lo arrebate». Su afirmación resonó en ella como un respaldo vital, pero el miedo a desmoronarse ante la realidad de su presente le chillaba en el fondo. Mientras regresaba a su oficina, la duda latía con fuerza, ahora acompañada de un ardor nuevo, una chispa de valentía. Necesitaba comunicarse sobre sus aspiraciones de manera que sus colegas la escucharan, pero se sentía vulnerable al poner su verdadero yo en el centro de la conversación. Si quería cambiar el rumbo de su carrera, debía dar un paso audaz que la liberara del miedo que la mantenía anclada. Los días siguientes se convirtieron en un maratón de introspección. Valeria dedicaba sus noches a explorar nuevas propuestas, ampliando sus horizontes más allá del confort que le ofrecía su trabajo actual. Sus manos, antes atadas por la inseguridad, ahora vibraban de emoción y peligro. Empezó a agendar reuniones con expertos en áreas que siempre había deseado explorar: coaching empresarial y desarrollo de habilidades interpersonales. Cada encuentro era un reflejo de la relación que empezaba a forjar con su autenticidad. Escuchar a profesionales hablar de sus trayectorias personales y de sus propios retos la iluminó. Quedaba claro que el camino hacia su verdadero ser estaba lleno de incertidumbres, pero la idea de ser capaz de dar voz a su verdad la llenaba de energía. Una mañana, mientras revisaba sus notas, se dio cuenta de que tenía que reunirse con su jefe. La idea la llenó de nervios, pero no podía seguir aplazando lo inevitable, así que, con el corazón latiendo con fuerza, decidió solicitar una reunión para discutir su papel dentro de la empresa y compartir sus ideas sobre cómo podría contribuir con su autenticidad. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió una mezcla de miedo y determinación. Era un momento crucial, no solo para su carrera, sino para quién era realmente. Cuando se sentó en la oficina de su jefe, con las palmas sudorosas y la mente en plena agitación, lo que estaba por venir podría definir su futuro. «Creo que es necesario que hablemos sobre mi futuro aquí», empezó, sintiendo que el eco de sus propias palabras resonaba en su interior, cada sílaba como una reivindicación de su valor. ¿Sería capaz de sostener la conversación sin retroceder? La tensión llenaba el aire y en ese instante crucial, Valeria no podía evitar preguntarse si estaba lista para enfrentar todas las repercusiones que aquellas palabras podrían desatar. Valeria respiró hondo antes de continuar. La mirada inquisitiva de su jefe la penetraba, esperando que ella diera el siguiente paso. El silencio se estiraba como un chicle en su boca, cada segundo súbitamente amplificado. Con cada latido de su corazón, la determinación crecía, alimentada por el deseo de liberarse de las expectativas que la habían encerrado por tanto tiempo. «Me he dado cuenta de que tengo habilidades que no estoy utilizando completamente en esta empresa», dijo finalmente, sintiendo cómo la convicción llenaba su voz. «Creo que podríamos buscar maneras de implantar un enfoque más creativo en los proyectos, algo que no solo beneficie a la empresa, sino que también le dé vida a mi propio trabajo». Su jefe la miró, su expresión un cruce entre la sorpresa y la evaluación. «¿A qué te refieres exactamente con enfoque creativo?». Las palabras fluyeron más fácil, como un río que rompía barreras. «He estado investigando sobre nuevos métodos de colaboración, sobre cómo la creatividad puede fomentar la productividad. Estoy convencida de que si se nos da la libertad de explorar, podríamos alcanzar resultados sorprendentes». Con cada frase, Valeria se sentía más segura, como si ese espacio de diálogo la transformara de la duda a la certeza. Pero su jefe, aunque interesado, planteó obstáculos.
Entiendo tu entusiasmo, pero necesitamos resultados claros. Este tipo de cambios toma tiempo y recursos que debemos ponderar. Las palabras, aunque imprudentes, habían tenido su efecto. La duda se transformó en desafío. Sé que la empresa también necesita adaptarse para seguir siendo competitiva. Estoy dispuesta a liderar un pequeño proyecto piloto. Podemos establecer métricas de éxito y evaluar su impacto, propuso, dejando escapar un aire que había estado conteniéndose. El jefe entrecerró los ojos, considerando la idea. Será complicado, Valeria. Tendremos que ver cómo se articula esto con los objetivos actuales. Aquel momento, que había parecido eterno, por fin adquirió movimiento. Me gustaría coordinar un equipo, quizás personas de diferentes departamentos. Juntos podríamos traer una frescura que realmente podría beneficiar a todos. Un brillo pasó por los ojos de su jefe, uno que Valeria no pudo identificar del todo. Te daré una oportunidad, pero tendrás que presentar un plan sólido. No podemos permitirnos más fracasos. La ráfaga de decisiones que le seguía trajo consigo un torrente de emociones que iban desde la emoción hasta un nuevo nerviosismo. La propuesta la obligó a confrontar su temor a la ira del fracaso, pero también su deseo de dejar de ser simplemente un engranaje en la máquina. En aquellos días que siguieron, Valeria se sumergió en la creación de su plan. El tiempo que había dedicado a la introspección ahora se transformó en acciones concretas. Registraba cada idea que aparecía en su mente, vislumbrando un camino nuevo. Se reunió con diversos colaboradores, sintiendo que la energía colectiva traspasaba lo habitual. Notó que cada encuentro generaba una nueva chispa. Una conversación conducía a un concepto, y así pasaron horas en brainstorming. La posibilidad de fracaso aún la acechaba, pero la emoción de construir algo nuevo se volvió su motor. Cada persona que se unió a su iniciativa parecía tocar una cuerda en su interior, alimentando su confianza. Con la presión de un deadline inminente, Valeria empujaba los límites de su creatividad, alejándose de la inseguridad que había fraguado su vida profesional hasta aquel momento. Sin embargo, las viejas sombras de la duda todavía la seguían como un recordatorio constante. Fue en medio de estas dinámicas de equipo cuando una nueva inquietud comenzó a formarse. No solamente estaba cambiando su entorno laboral, sino que, en este proceso, se estaba transformando a sí misma. Sin embargo, seguía flotando una pregunta latente. ¿Sería capaz de sostener esta nueva voz cuando enfrentara el inevitable primer reto? Cuando el día de la presentación del proyecto llegó, la sala del Juntas estaba llena de figuras expectantes. Un silencio palpable se cernía sobre ellos. La adrenalina pulsaba en sus venas mientras Valeria se preparaba para hablar. Tenía en sus manos no solo un proyecto, sino una declaración de quiénes eran. Mientras se acercaba al micrófono, el eco del desafío resonaba en su interior. Compartir su visión, arriesgarse a ser vulnerable, enfrentarse a la crítica. Ese momento podría ser fundamental. El futuro se balanceaba justo en el borde de su decisión. ¿Sabría Valeria enfrentarse a lo desconocido que se presentaba ante ella? La respuesta no sería evidente en ese instante, pero en su interior, una convicción crecía. Y entre el murmullo creciente de la sala, ella dio el primer paso hacia ese destino tan esperado. Valeria se plantó ante la audiencia, la mirada fija en sus colegas, cuyos rostros transmitían una combinación de curiosidad y escepticismo. Con cada inhalación, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Esta no era solo una presentación, era su declaración de intenciones, su primer acto de valentía en un entorno que, hasta ese momento, le había parecido opresivo y limitante. Al abrir su boca para hablar, recordó todos los días de duda y autosabotaje que había marcado su carrera. La voz, que antes temblaba con inseguridad, ahora resonó clara y firme en la sala. Hoy vengo a presentar un proyecto que no es solo una propuesta de trabajo, es una invitación a un cambio. Quiero que exploremos juntos cómo la creatividad puede ser la fuerza que transformará nuestra manera de trabajar. Los murmullos en la sala se intensificaron, pero Valeria sostuvo su mirada en un punto específico, concentrándose en la energía de su mensaje. Habló de sus ideas, de la importancia del pensamiento lateral, de cómo experiencias fuera del entorno laboral podían enriquecer su creatividad. Cada palabra resonó con la decisión que había forjado en ella en los días previos.
La respuesta de su equipo era crucial, y para ella, esa era la oportunidad para reafirmar su lugar en la empresa. Sintió la tensión crecer cuando presentó ejemplos concretos de proyectos exitosos de otras empresas que habían optado por un enfoque más creativo. Era su estrategia para acallar las voces críticas que inevitablemente surgirían. Sin embargo, la voz crítica más fuerte era la que habitaba en su mente. ¿Estás lista para esto, Valeria? ¿Es realmente el camino correcto? La conclusión de su presentación llegó sin que ella misma se diera cuenta. El tiempo se había esfumado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras sonreía con determinación, sintió el sudor frío brotar en su frente. La sala se llenó de aplausos, pero a la vez ese aplauso resonó como una advertencia. Sabía que la aceptación no venía solo de sus palabras, sino también de la implementación de su propuesta. La presión se apretó como un lazo a su alrededor. Y entonces, las preguntas comenzaron a brotar. Un compañero, conocido por su escepticismo, se adelantó. Valeria, lo que propones suena bien en teoría, pero ¿cómo planeas medir el éxito de algo tan intangible como la creatividad? La inquietud volvió a surgir en su interior, pero ya no era la misma Valeria que había llegado a la sala. Te agradezco la pregunta. Cada semana podríamos establecer indicadores de rendimiento que midan no solo la productividad, sino también el compromiso y satisfacción de los colaboradores. Estoy convencida de que estos factores impulsarán nuestro rendimiento general, respondió, sintiendo que cada palabra estaba imbuida de una nueva energía. La discusión siguió fluyendo, y aunque hubo oposición, también emergieron voces de apoyo. Valeria se dio cuenta de que su liderazgo estaba comenzando a tomar forma y que por primera vez su visión generaba un eco en el grupo. Allí, rodeada de compañeros, se sintió más que nunca parte de una comunidad profesional que podía ser transformada. Al final, el jefe recogió la propuesta, prometiendo un seguimiento. Un sentimiento agridulce la invadió. Había logrado un avance significativo, pero ahora empezaba una nueva fase llena de retos y expectativas. La incertidumbre la acechaba, pero también la emoción de lo que estaba por venir la llenaba. Entonces, días después, mientras trabajaba en los planes de acción, Valeria se confrontó con nuevos retos. La resistencia de algunos miembros del equipo, la falta de recursos y su propia tendencia a cuestionar cada decisión que tomaba. Sin embargo, por primera vez en su carrera, decidió establecer un mantra personal. Cada pequeño paso es progreso. De repente, lo que comenzó como un intento de desafiar el statu quo, se transformó en un viaje interno. ¿Lograría mantener su determinación a medida que se enfrentaba a dificultades imprevistas? El reloj hacía tic-tac en su mente y el próximo desafío se presentaba, el primer taller creativo que organizaría. ¿Se atrevería a liderar esta nueva iniciativa bajo la presión de demostrar su valía, no solo ante sus colegas, sino también ante sí misma? La pregunta latente seguía presionando su pecho, y el eco de su propia voz resonaba con un desafío silencioso. ¿Está dispuesta a arriesgarlo todo para hacerle frente a lo desconocido y reafirmar su voz en el lugar que finalmente empezaba a sentirse como su hogar? Con la fecha del taller cada vez más cerca, Valeria se encontró sumergida en un remolino de emociones y pensamientos contradictorios. El mantra que había abrazado, cada pequeño paso es progreso, resonaba en su mente cada vez que la ansiedad la acechaba. La expectativa de liderar esta iniciativa la llenaba de energía, pero a su vez la aterraba. Se sentó frente a su ordenador, rodeada de papeles y fichas, y cada hoja en blanco parecía un recordatorio de las decisiones que aún no había tomado. El reto no era solo organizar un taller. Era también demostrar que su visión era válida y que su voz era capaz de influir en un entorno que alguna vez la hizo dudar. En ese momento, Valeria comprendió que la transformación que buscaba no podía empezar en los demás si no comenzaba en ella misma. Se levantó y decidió crear un espacio para la creatividad. Todo debía fluir, desde los colores de la cartulina hasta la disposición del mobiliario. Pensaba que el ambiente podía ser un catalizador poderoso para liberar la mente de sus compañeros. Sin embargo, a medida que se dedicaba a preparar cada detalle, una sombra de escepticismo emergía en su interior. ¿Y si no funciona? ¿Y si todos consideran que es una pérdida de tiempo? Las preguntas retumbaban en su cabeza como un eco incesante.
En un intento de contrarrestar esos pensamientos, se obligó a reflexionar sobre por qué había trazado este camino. La respuesta era simple: deseaba un lugar de trabajo donde la creatividad pudiera florecer y esa misma visión podía inspirar a otros. Con esa visión clara, Valeria empezó a trazar la estructura del taller. Lejos de huir de su inseguridad, decidió confrontarla. Se propuso crear un espacio donde cada participante pudiera expresarse sin miedo al juicio. Sabía que la vulnerabilidad, tanto la suya como la de sus compañeros, era crucial para generar un ambiente genuino y abierto. Para su sorpresa, el primer día del taller llegó con un aire de expectación palpable. Valeria llegó temprano, revisando cada detalle con minuciosidad. Los rostros, que fueron una mezcla de curiosidad y escepticismo durante su presentación, ahora se mezclaban con nerviosismo. Al iniciar, se presentó sin pretensiones, compartiendo su propia vulnerabilidad. Estoy aquí con ustedes, no solo como líder, sino también como alguien que busca aprender en este camino. Esa honestidad aparentemente sencilla resonó en la sala, y por primera vez sintió que su conexión con ellos se profundizaba. El taller fluyó por un camino inesperado. Las dinámicas de grupo desafiaron las ideas preconcebidas de sus colegas, y Valeria comenzó a ver destellos de creatividad y conexión. La resistencia de algunos se convirtió en curiosidad, y se dio cuenta de que ser auténtica en su liderazgo facilitaba ese cambio. Sin embargo, mientras la atmósfera se volvía más dinámica, una voz interna continuaba recordándole la fragilidad del momento. ¿Y si esta conexión se desvanece tan pronto como terminemos? Al final del taller, una lluvia de comentarios positivos y reflexiones profundas llenó la sala. Valeria se sintió eufórica, pero la sensación de incertidumbre siguió presente. Fue entonces cuando su compañero escéptico tomó la palabra, y su mirada inquisitiva provocó un silencio expectante. Valeria, ¿crees que este taller fue solo un primer paso, o iniciaste algo que transformará nuestro equipo permanentemente? Ese desafío marcó un punto de inflexión. Valeria comprendió que el proceso no terminaba ahí. Había puesto en marcha algo más profundo y significativo, y a su vez, la retó a ella misma a continuar explorando su liderazgo. Mientras sus colegas se dispersaban, la semilla de una nueva dirección ya estaba sembrada en su interior. Había logrado algo más que un simple taller. Había comenzado a construir una cultura donde la creatividad podía germinar. Un nuevo reto la aguardaba: mantener viva esa chispa emergente y, más importante aún, cultivar su propia voz en un camino que parecía cada vez más incierto, pero también más prometedor. Pero, ¿sería capaz de sostener la energía generada? La voz crítica en su mente empezó a preguntarle si esa transformación podría volver a ser su realidad, y sentía que la respuesta la presionaba de nuevo. ¿Cuál sería su siguiente paso en esta travesía de liderazgo y descubrimiento personal? Valeria se despertó la mañana siguiente sintiéndose más ligera, como si la noche hubiera desvanecido parte del peso que había llevado por tanto tiempo. Sin embargo, la euforia del taller empezaba a tener una sombra. Aquel comentario de su compañero resonaba en su mente. ¿Fue solo un primer paso? La pregunta se convirtió en un mantra inquietante mientras preparaba su café. La jornada laboral comenzó y Valeria se sintió observada. A medida que entraba en la oficina, notó gestos de sus colegas que antes pasaban desapercibidos. Sonrisas cómplices, pequeños intercambios llenos de energía. Todo parecía diferente, pero ella no podía evitar cuestionar cuánto de esa transformación era real y cuánto efímero. Se sentó en su escritorio, cada tarea cotidiana ahora percibiéndose como un obstáculo para el cambio que deseaba consolidar. El día transcurrió y ella se encontró reaccionando a correos electrónicos y llamadas, tratando de mantener su enfoque en las tareas habituales mientras sus pensamientos divagaban hacia el taller. A lo largo de la tarde, comenzó a bosquejar nuevas dinámicas para futuras sesiones, buscando formas de hacer que su visión pudiera extenderse más allá de un solo evento. La idea de formar grupos continuos de intercambio de ideas la fascinaba. Sin embargo, una voz le susurraba que podría fracasar, que la energía inicial se desvanecería y que su esfuerzo sería en vano. Después de un par de horas, Valeria decidió buscar una pausa y se trasladó al pequeño jardín que había detrás del edificio. El aire fresco la llenó de claridad.
La fragilidad de la conexión establecida en el taller la atraía y aterraba por igual. ¿Cómo puedo continuar esto?, se preguntó. Al observar las flores, entendió que para que la creatividad floreciera, debía nutrirla constantemente. Luego, un pensamiento iluminador cruzó su mente. El soporte de un mentor. No solo necesitaba crecer, sino también dirigir sus pasos hacia una guía más experimentada. Regresó a su escritorio e inmediatamente buscó un viejo contacto, un ex jefe que admiraba. Había trabajado con él en el pasado y sabía que su perspectiva podría aportar un valor incalculable a su camino. Le envió un mensaje, sintiéndose a la vez nerviosa y expectante. La idea de abrirse a alguien más la hizo consciente de su vulnerabilidad, pero también de su deseo de aprender y evolucionar. El almuerzo llegó y, para su sorpresa, un grupo de colegas se sentó a su alrededor en el área común. La conversación giró en torno a lo experimentado en el taller. Se sintió viva, las ideas fluían, y las críticas fueron constructivas. Notó cómo su voz se elevaba entre las de sus compañeros. Sin embargo, una parte de ella empezaba a dudar nuevamente. ¿Esto es suficiente? ¿Realmente estoy liderando o solo participo en la conversación? Fuera de esa reunión, comenzó a tener una nueva percepción de su rol. La influencia que aspiraba a crear era un proceso continuo, y cada día representaba una nueva oportunidad para demostrar que su voz valía la pena. Sin embargo, Valeria sabía que tendría que enfrentar el desafío de romper sus propias barreras personales que a menudo la contenían. Al llegar la noche, una notificación apareció en su teléfono. Fue su ex jefe, quien había aceptado reunirse con ella. Sintió una mezcla de alegría e inquietud. La posibilidad de un nuevo capítulo en su desarrollo personal se presentaba. Ya no se trataba únicamente de cómo cambiaría el entorno de su trabajo, sino cómo ella podría cambiar frente a los desafíos que se avecinaban y a las conexiones que debía construir. Con el reloj avanzando y sus pensamientos afilándose, preguntó a su propia voz interior: ¿estás lista para aprovechar esta oportunidad? La respuesta no era clara, pero la incertidumbre la empujó a la acción. ¿Podría realmente abrirse a alguien más? La noche se llenó de preguntas resonantes, y con cada respuesta que buscaba, también crecía el temor. No obstante, una cosa era clara. Su viaje apenas comenzaba, y cada decisión superficial la estaba llevando hacia algo mucho más profundo. Estaba preparada para descubrir la esencia de su transformación y los retos que ésta podía conllevar. Valeria se despertó aquella mañana sintiéndose como si una nueva vida comenzara a gestarse en su interior. Las luces del sol se filtraban a través de la ventana, llenando su habitación de calidez, y con ese brillo, cada nuevo día prometía un paso más cerca de su auténtico yo. Tras varios días de incertidumbre, su primera reunión con su antiguo jefe se había concretado, y eso la impulsó a asumir su destino con decisión. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, la nostalgia del pasado se mezclaba con la emoción del futuro. Recordó las lecciones que había aprendido en su viaje de autodescubrimiento y cómo sus experiencias recientes la habían transformado. Se sentó a la mesa, sintiendo que cada minuto que pasaba en ese espacio, llenándolo de energía creativa, era un paso hacia la reafirmación de su autenticidad como profesional. La reunión comenzó y Valeria se sintió tranquila. Sostenía en su interior las palabras que había ensayado. Empezó a compartir su deseo de construir un ambiente laboral donde la creatividad fuera valorada, donde se pudiera romper la rutina que la había mantenido en la sombra. Su ex jefe escuchó atentamente, y pronto la conversación fluyó hacia temas que resonaban con ambos: innovación, pasión y la necesidad de crear un espacio donde todos pudieran brillar. El ex jefe la animó, describiendo cómo él también había enfrentado retos similares en su trayectoria. Esa conexión generacional no solo la inspiró, sino que la hizo sentir valorada y comprendida. Mientras hablaban, Valeria se dio cuenta de que su camino profesional podía ser una realización personal y colectiva, donde su papel como líder podría influir en la cultura de la empresa de manera significativa. Con cada palabra, Valeria se transformaba. Sus inseguridades se disolvían lentamente, dejando paso a una confianza renovada. El diálogo se volcaba hacia su futuro en la empresa, y el ex jefe mencionó la posibilidad de ser mentora de un grupo emergente de jóvenes talentos.
creadores que buscaban un espacio donde sus ideas pudieran florecer. La propuesta la llenó de entusiasmo. Sería una oportunidad no solo para crecer, sino también para servir de guía, inspirando a otros a descubrir su creatividad. Ella levantó la vista y se encontró con la mirada alentadora de su ex jefe. Valeria, tienes algo valioso que ofrecer, dijo él con sinceridad. Tu visión puede traer frescura a este equipo. A veces, liderar es simplemente crear un ambiente donde otros sientan que pueden brillar. Con esas palabras resonando en su mente, Valeria sintió cómo sus viejos miedos se dispersaban como humo, dando lugar a una claridad inquebrantable. Al regresar a la oficina, la chispa de su encuentro aún iluminaba su interior. La idea de mentoría la llenaba de energía. Trascender su propio viaje personal para ayudar a otros a encontrar sus voces se convertía en su nueva misión. Decidió implementar espacios abiertos de diálogo y creatividad dentro del equipo donde cada voz sería valorada sin juicios. Esa tarde se reunió con su equipo y con una mezcla de emoción y ansiedad, compartió su experiencia reciente, su visión y el nuevo enfoque que deseaba impulsar. Estamos aquí para ayudar a otros a encontrar su camino, enfatizó, y eso incluye ayudarnos a nosotros mismos a ser auténticos. Las palabras resonaron en sus colegas, quienes comenzaron a interactuar con ideas espontáneas y creativas. Con cada interacción, el ambiente se transformaba. Las críticas iniciales se convertían en preguntas constructivas, y los rostros que antes expresaban duda, ahora se abrían a un entusiasmo contagioso. Valeria había comenzado a establecer una cultura donde el miedo al fracaso se disipaba y el deseo de explorar se reforzaba. A medida que el tiempo avanzaba y los proyectos comenzaban a tomar forma, Valeria se dio cuenta de que su viaje había dejado de ser solo una transformación personal, se había tornado en un movimiento interno que la acercaba a su propósito profesional. Ya no estaba sola, cada avance que lograba, cada idea que concreta, la hacían sentir parte de algo más grande. Finalmente, el día de la presentación del primer proyecto que había liderado llegó. El auditorio estaba lleno, la expectativa palpable. Valeria se sintió rodeada no solo por colegas, sino por un equipo que había aprendido a soñar juntos. Al abrir su presentación, sabía que cada palabra que pronunciaría no solo reflejaba su visión, sino también la esencia de su viaje colectivo. Hoy mostramos no solo resultados, sino el poder de la creatividad que reside en cada uno de nosotros, comenzó. La confianza en su voz brotaba y la verdad de lo que había aprendido la acompañaba, mientras se deslizaba a través de diapositivas que centraban la atención en el potencial colaborativo. Valeria comprendió que había alcanzado un logro que iba más allá de su historia personal. Cuando la presentación concluyó, fue recibida con un fervoroso aplauso. Más que un reconocimiento a su trabajo, sentía que era una validación de su valor como persona y profesional. Al mirar a su equipo, comprendió la magnitud de lo que había construido. Ella había dejado de ser una simple secretaria para convertirse en una líder que había recuperado su voz. Hoy, Valeria no solo había conquistado su desafío personal, sino que había forjado una nueva comunidad creativa, un sitio donde las ideas florecían en un entorno positivo y colaborativo. Su viaje la había llevado a entender que la autenticidad abre puertas no solo a nivel individual, sino también comunitario. Y así, en ese momento, bajo los aplausos de sus colegas, Valeria se dio cuenta de que finalmente había conquistado su lugar en el mundo, un lugar donde su voz y la de otros podían coexistir y prosperar. No esperen ni un segundo más para compartir este video y ser parte de esta transformación inspiradora. Dejen un me gusta. Ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su camino hacia la autenticidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Nos encantaría conocer su opinión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de superación personal.